Buenos días, nosotros vamos a hablar acerca del método de triangulación. El equipo está conformado por Giovanna, Soledad, Karen, Irving, Carlos, Stephanie y su servidora, Ana Victoria. Buenos días, hoy vamos a hablar acerca del método de triangulación, una herramienta muy útil que nos ayudará a mejorar la calidad de nuestras investigaciones. Para ello contamos con la participación de 7 expertos en el tema, que son mis compañeros Soledad, Giovanna, Irving, Victoria, Karen, Stephanie y su servidor Juan Carlos. Ellos nos van a explicar de manera detallada en qué consiste, cuántos tipos hay y su relación con la metodología y la elaboración de informes. Comencemos con nuestra compañera Stephanie, que nos va a dar una introducción muy general acerca del método de triangulación. El método de triangulación es una técnica que se usa en la investigación para combinar diferentes fuentes, métodos o perspectivas de datos con el fin de obtener una mayor validez y calidad en los resultados. Se puede aplicar en estudios cuantitativos como en estudios cualitativos y tiene varias ventajas, como reforzar la credibilidad, la diversidad y el análisis. Muchas gracias Stephanie por tu aportación. Ahora pasemos con nuestra compañera Soledad, que nos dará una explicación más detallada acerca de este método. Gracias compañero, y bueno, pues en la investigación, la triangulación se usa como una metáfora para descubrir el proceso de combinar diferentes fuentes, métodos, perspectivas de datos, esto con el fin de obtener una visión más completa y precisa del fenómeno que se está estudiando. La idea aquí es que al contrastar y complementar los datos desde distintos ángulos, se puede aumentar la validez y la calidad de los resultados, así como evitar las limitaciones que puede tener cada fuente, método o perspectiva por separado. Muy interesante, Soledad. Ahora nos podrías platicar cuántos tipos de triangulación existen. Claro que sí, compañero, desde luego. Mira, existen 4 formas de clasificar los tipos de triangulación. Según Tenzi, en 1978, este autor clasificó 4 tipos principales: la triangulación de datos, la triangulación de investigadores, la triangulación metodológica y la triangulación teórica. Muchas gracias. Ahora nos podrías platicar en qué consiste cada tipo de triangulación. Claro que sí, compañero, con mucho gusto te los explico. La triangulación de datos consiste en usar diferentes fuentes y tipos de datos para estudiar el mismo fenómeno. Por ejemplo, se pueden combinar datos cuantitativos, cualitativos, datos primarios, secundarios, datos obtenidos en diferentes momentos o contextos. La idea aquí es comparar y contrastar los datos desde diferentes perspectivas. Se puede obtener una visión más rica y compleja del fenómeno que se está estudiando. Ahora bien, la triangulación de investigadores consiste principalmente en diferentes personas dentro del proceso de investigación. ¿Okay? Dentro del proceso de recolección o análisis de datos se utilizan diferentes perspectivas y se cuenta con la participación de varios investigadores con distintas formaciones y experiencias o roles que se pueden consultar para una mejor información, una vista más amplia del panorama. La idea aquí también es que al incorporar diferentes puntos de vista se pueden reducir los sesgos y las influencias para que así las personas puedan tener una amplia variedad de información y cada investigación sea un poquito más amplio por cada persona. La triangulación metodológica consiste en usar diferentes métodos y técnicas para recoger o analizar datos. Por ejemplo, se pueden combinar métodos cualitativos y cuantitativos, métodos experimentales y observacionales, o también los métodos deductivos e inductivos. Dentro de este método, la idea es utilizar diferentes formas para abordar el fenómeno que se desea estudiar. También se puede obtener una visión más amplia y profunda del mismo tema. Claro que la profundidad y complejidad va a depender de cada persona y hasta qué punto desee llegar. Finalmente, pues la triangulación teórica consiste en usar diferentes marcos teóricos o conceptuales para interpretar o explicar datos de diferente manera. Por ejemplo, se puede recurrir a distintas disciplinas, paradigmas, modelos, hipótesis para dar sentido al fenómeno que se está estudiando. La idea dentro de este método es que al aplicar diferentes lentes teóricos se puede obtener una visión más rica, reflexiva y crítica del mismo tema. Sin más por el momento, compañero, me retiro y espero esta información te haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias, Soledad. Ahora pasemos con nuestra compañera Giovanna, que nos va a explicar la relación que tiene el método de triangulación y la metodología y la elaboración de informes. Gracias, Carlos. Para comenzar, la triangulación es una técnica que se relaciona estrechamente con la metodología y la elaboración de informes de investigación, ya que implica decisiones sobre el diseño, el desarrollo y la comunicación del estudio. Por un lado, la metodología es el conjunto de principios, criterios y procedimientos que orientan el proceso de investigación desde el planteamiento hasta la conclusión, mientras que la elaboración de informes es el proceso de presentar los resultados de la investigación a través de distintos formatos o medios, como lo pueden ser artículos, ponencias, etc.
La triangulación se relaciona con la metodología en varios aspectos. Por un lado, implica definir el tipo o los tipos de triangulación que se van a utilizar en el estudio según sus objetivos, las preguntas y el alcance del mismo. Por otro lado, la triangulación implica seleccionar las fuentes, los métodos o las perspectivas que se van a combinar en el estudio según los criterios de pertenencia, rigor y diversidad. Por último, la triangulación implica diseñar el plan o la estrategia para integrar los datos desde los distintos ángulos según las técnicas o los modelos disponibles. Así como la triangulación se relaciona con la metodología, de igual forma se relaciona con la elaboración de informes en algunos aspectos. De un lado, tenemos que representa los datos desde distintas fuentes, métodos o perspectivas de forma clara, ordenada, utilizando tablas, gráficos, citas, etc. Pero por otro lado, la triangulación implica analizar los datos desde las diferentes fuentes, métodos o perspectivas de manera comparativa y complementaria, buscando convergencias, divergencias y explicaciones de manera crítica, reflexiva, valorando fortalezas y debilidades del estudio. Muchas gracias, Giovanna. Ahora pasemos con nuestros compañeros Karen e Irving, que nos van a dar algunos ejemplos de cómo se relaciona la triangulación en la práctica. Como ya nos mencionaron anteriormente, la triangulación es una herramienta muy útil para mejorar la calidad de nuestras investigaciones. Pero también hay que tener en cuenta que no es una receta mágica ni una garantía de éxito. La triangulación requiere de una planificación cuidadosa, de una justificación adecuada y de una interpretación coherente de los datos. Además, la triangulación puede presentar algunos retos o complicaciones, como lo pueden ser la disponibilidad de recursos, el manejo de grandes volúmenes de datos, la integración de datos heterogéneos o la resolución de posibles contradicciones o incoherencias entre los datos. Para ilustrar cómo se puede aplicar la triangulación en la práctica, voy a presentar un ejemplo de estudio que ha usado esta técnica. Se trata de un estudio sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental de los trabajadores sanitarios de España. En este estudio se usó la triangulación metodológica para combinar dos métodos, una encuesta en línea y una entrevista semiestructurada. La encuesta se aplicó a una muestra de 1.243 trabajadores sanitarios de diferentes regiones, profesiones y niveles asistenciales, y se usó para medir las variables como el estrés, la ansiedad, la depresión, el burnout y el apoyo social. La entrevista se realizó a una submuestra de 30 trabajadores sanitarios seleccionados según criterios de diversidad y saturación, y se usó para explorar sus experiencias, sus percepciones y emociones durante la pandemia. Los resultados se analizaron por separado y luego se integraron mediante un análisis comparativo y complementario. Los autores encontraron que los datos cuantitativos y cualitativos se apoyaban y enriquecían mutuamente, permitiendo obtener una visión más completa y profunda del impacto del COVID-19 en la salud de los trabajadores. Ahora, si bien este ejemplo no se relaciona directamente con el comercio internacional, sí lo podemos relacionar de una forma más indirecta con la triangulación y el comercio. Por ejemplo, en el empleo, se podría utilizar la triangulación para combinar los datos cuantitativos sobre las cifras de empleo de industrias específicas con entrevistas cualitativas a trabajadores para comprender cómo las políticas comerciales afectan a los trabajos y sus condiciones laborales, también en la salud de los trabajadores, en un contexto donde la apertura comercial puede influir a una exposición a riesgos laborales o cambios en las condiciones de trabajo. La triangulación podría ayudar a analizar tanto los datos cuantitativos como las tasas de accidentes laborales, como las experiencias y percepciones de los trabajadores. También se puede relacionar en la salud pública. En investigaciones como los acuerdos comerciales pueden influir en la disponibilidad y el precio de los productos relacionados con la salud, como los medicamentos. La triangulación aquí podría combinar los datos económicos y entrevistas profesionales de la salud. Para terminar nuestra investigación, podemos concluir que la triangulación, como procedimiento de análisis, ayuda al investigador a descubrir diferentes vías o caminos para contrastar diferentes puntos de vista, métodos, espacios, tiempos, entre otros, con el fin de obtener una mejor validez y calidad en sus resultados. Se puede aplicar tanto en estudios cualitativos como cuantitativos y tiene varias ventajas. Por ejemplo, reforzar la credibilidad, la diversidad y la profundidad de los análisis. Bueno, de nuestra parte sería todo. Esperemos y que esta información sea demasiado útil y gracias por su atención.